Hola jóvenes, buenos días. Estamos en nuestra clase 71. El día de hoy vamos a seguir con temas de proporcionalidad, pero el día de hoy simplemente vamos a ver lo que es la síntesis y quizás algún problema. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre la página, me parece que es la 105 de nuestro manual CIME. Déjeme ver, sí, efectivamente 105, en la que manejamos simplemente lo que es la síntesis de el repaso de lo que hemos visto, solamente para nosotros empezar a reafirmar conceptos de los que hemos aprendido en las últimas clases. ¿Sale? Entonces, la síntesis, como obviamente el tema ha sido proporcionalidad, habla acerca de las relaciones de proporcionalidad y nos dice que es muy importante que recordemos que dos cantidades son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. Que es lo que veíamos que, bueno, que si veíamos que si yo multiplicaba, por ejemplo, en el caso de los helados, si yo decía que tenía 12 helados, que un helado me cuesta 6, ¿no? Y que voy a decir que 3 helados si multiplicaba 3 por uno me daba 3 y 3 por 6 me daba 18, o el costo de 3 helados era 18, entonces se veía que había una proporcionalidad debido a que existía yo el número, los dos números quedaban divididos o multiplicados por el mismo número, ¿no? Entonces, al número que nos indicaba cuántas veces crece o decrece ambas cantidades, se le conoce como el factor de proporcionalidad, que nosotros ya lo hemos, lo que lo trabajamos en su momento, ¿no? Cuando estuvimos tratando de encontrar algunos resultados durante lo que viene siendo algunos ejercicios que vimos, ¿no? Y estuvimos trabajando con él para resolver algunos problemas. Dice, a la relación que existe entre dichas cantidades se les conoce como razón. Es importante que no lo olvidemos, por ejemplo, que es una razón. Sabemos que existe una relación entre la cantidad de uno, en la de arriba y la de abajo. Por ejemplo, sabemos que un helado cuesta 6 pesos en el caso de los helados, que es el que más uso. Eh, pero cuando existe una relación, se le conoce a esa relación como razón. Y cuando dos razones son equivalentes, porque también tenemos que ver que sean equivalentes, decimos que entre ellas existe una proporción. ¿Sale? Yo aquí estoy viendo que estoy hablando también de proporcionalidad y de funciones. Bueno, antes de eso nos dice que por medio de productos cruzados o la regla de tres podemos calcular un valor desconocido en proporción directa y siempre se los he mencionado y se los sigo mencionando, solo para proporción directa. ¿Y cómo sé cuándo es una proporción directa? Recuerda una vez más, cuando existe una igualdad entre dos razones, yo puedo expresar mis razones a manera de fracción y si existe una igualdad entre esas dos fracciones, que tiene que ver, bueno, que en realidad es una razón, eh, podemos decir que es directamente proporcional. ¿Sale? Entonces, lo podemos encontrar a través de los productos cruzados, o la famosísima regla de tres, que casi no la hemos trabajado porque ha sido más fácil trabajar con el factor de proporcionalidad, pero siempre es importante entender que puedo utilizar la famosa regla de tres para resolver. También hablan temas de proporcionalidad y de funciones. Ya sabemos que cuando dos razones son equivalentes, decimos que existe una proporción y una proporción es igual entre dos razones. Recordemos una vez más que las razones las puedo expresar a modo de fracción y como si se fijan, estas fracciones son equivalentes o 3/4 es igual a 6/8, por lo tanto se dice que es una proporción. ¿Sale? Y la regla de tres también tiene que, sirve para calcular ese valor. En este caso, estamos ocupando un poquito de lo que vamos a ver quizás en álgebra para resolver este tipo de situaciones, debido a que existe, cuando no tengas yo o, no o desconozca cuando existe un valor, voy a nombrar ese valor como X. No es un valor X, cuando lo veamos así es como un valor faltante, que en un futuro lo vamos a ver en álgebra, que realmente es una literal que me permite representar a mí cualquier valor, ¿no? Que sí tiene un valor asignado, pero yo lo desconozco. O puedo asignarle el valor que yo quiera según la necesidad.
para eso se utilizan, y las utilizamos las X como para el valor faltante, y lo que hacemos aquí es despejar la X de tal manera que yo ya sé que tengo que multiplicar cruzado y dividir por el del frente para encontrar el valor de la X o mi valor faltante, ¿sale? Entonces decimos que mi valor faltante X es igual a, como es producto cruzado, 3 por 7, 21, sobre 21, esto sería igual a 1. Entonces, se dice que un séptimo es igual a 3,21, a ver, 3,21, ¿no? Entonces, si se fijan, esta es la regla de 3. Esto ya vendríamos un poco de la introducción a lo que viene siendo álgebra, que veremos en las siguientes clases. Vamos a tener una introducción muy básica, pero sí lo vamos a ver. Y vamos a ver que el valor faltante lo podemos representar como la letra X. Cualquier valor, o sea, puede tomar cualquier valor o un valor, puede tomar, es un valor que no conozco. Y aquí lo veremos más adelante. Y luego viene lo que son el factor de proporcionalidad, o que también, si se fijan, nosotros ya vimos que hay un factor de proporcionalidad, que es el que al multiplicar, que significa que es el número que yo voy a multiplicar para obtener una proporción. Se dice que el factor de proporcionalidad es la relación entre las magnitudes o longitudes de los lados de un objeto, y esto lo vimos cuando estuvimos manejando lo que viene siendo las reducciones o ampliaciones de las fotografías, no sé si lo recuerdan, y lo hemos visto de esta manera. Y lo que corresponde, y a los que corresponde el objeto de tamaño proporcional. Cuando hablamos de un factor, como les decía, por ejemplo, si yo quería aumentar al doble una fotografía, pues multiplicaba por un factor de proporcional, en este caso el 2, y duplicaba el valor del tamaño de la fotografía. Entonces, algo que no vimos, y bueno, y que, bueno, que no lo vimos a profundidad, pero sí llegó a pasar mucho, y no lo mencioné en su momento, lo digo, era cuando, pues esto ese se le conoce como el factor escala. Eso es lo primero que no mencioné. Cuando yo multiplico, puedo sacar la escala. Entonces, ese factor, ese número por el que yo voy a multiplicar, también lo puedo considerar como un factor escala, también lo puedo representar como una razón. Pero no se preocupen, son temas, este es un tema que quizás reforcemos más adelante en un futuro. Este tema aún lo manejamos en segundo, entonces de momento no se me preocupen tanto, ya que, bueno, no es importante, pero no, vamos por partes y vamos en niveles, ¿no? Algo que también debemos de ver es que así como existe un factor de proporcionalidad, existe un factor de proporcionalidad inversa. Este no lo vimos tanto así, pero esto significa de factor de proporcionalidad inversa, que si yo tengo una fotografía grande y la quiero hacer pequeña, ¿y qué es lo que debo de hacer? Yo en su momento lo que sí vimos es que había momentos en que yo tenía que dividir el de arriba por el de abajo, y a veces tenía que dividir el de abajo por el de arriba. Eso era ¿por qué? Porque dependía de qué número estaba buscando, si es un número más pequeño o uno más grande. Si me explico, y lo vimos en su momento. Entonces, se dice que cuando yo quiero buscar un número más pequeño, tengo que aplicar el factor de proporcionalidad inversa, no la proporcionalidad inversa, que es muy distinto, que en un futuro vamos a ver que no solamente existe la proporcionalidad directa, sino también la proporcionalidad inversa. Pues significa simplemente que para yo poder eh, invertir mi factor de proporcionalidad y buscar un número más pequeño, lo único que tendría que hacer es cambiar numerador por denominador y denominador por numerador para reducir. Por ejemplo, si quiero hacer una reducción, tendría que voltearlo, ¿no? Si el día de hoy también quizás veamos un ejemplo, eh, pero bueno, hagámoslo en esta parte. Imaginen que yo tengo una fotografía, ¿sí? Y esta la fotografía la mandé a ampliar. La fotografía tiene 2 medidas por 2 medidas, 2 por 2, ¿sale?
Perdón. Entonces, si yo mandara a emplear fotografía al doble, alguien me diría, ¿cuánto es el doble de esta fotografía? Entonces, ahí me diría, simplemente tengo que multiplicar el 2 por cada uno de los lados para obtener 4 de cada lado. ¿Sale? Entonces, al hacer esto, yo estoy aplicando un factor de proporcionalidad. Cuando hablamos de un factor de proporcionalidad, por ejemplo, voy a decir que este lado, que es el 2, lo voy a multiplicar por un número, en este caso el 2, para que me dé el nuevo tamaño, la nueva escala. Esto es algo muy común. Sabemos que por eso se llama un factor de escala, ¿no? Factor de proporcional y factor de escala. Si es un número que multiplicado, pues obtengo yo una escala. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer una reducción? Esto es algo que lo vimos, pero de manera diferente, ¿no? No tan exacta como ustedes lo hubieran visto, digo, pero ya lo vimos. ¿Qué pasaría si yo tengo una imagen, en este caso la imagen, ¿sale? De este, yo quisiera hacer una reducción, ¿sale? O regresarme a la figura. Ya me dieron esta ampliación, pero yo desconozco cuál había sido su tamaño. Me dijeron que había sido duplicada o que estaba al doble, pero yo quiero saber eh, cuál era su tamaño anterior. Imaginemos que no sabemos estas medidas, pero sabemos que usaron un factor de proporcionalidad 2 para aumentarla. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues invertir lo que viene siendo el numerador por denominador y denominador por numerador. Todo número entero tiene denominador 1, eso los he mencionado. Entonces, si yo quisiera invertirlo, tendría que decir que yo voy a multiplicar por un medio para obtener la escala original. Y lo puedo ver recordándole siempre esto, ¿no? Que si yo quiero reducir un número, bueno, si yo quiero multiplicar para que mi número sea más pequeño, tengo que buscar la manera de que el número por el que voy a multiplicarlo, porque es un factor, sea menos de 1 para poder hacer una reducción. Y si se fijan, simplemente he invertido el numerador por el denominador por numerador, que lo hemos visto en casos de proporcionalidad cuando estoy buscando un número más pequeño, por el cual multiplicar para poder buscar un número más pequeño. Y simplemente lo único que he hecho en todos los casos es dividir el de arriba por el de abajo, el de abajo por el de arriba, buscando la manera de que sea un número más pequeño, un número más grande, que sí lo hemos visto en algunos casos. Y esto, a este de aquí, se le va a conocer como el factor de proporcionalidad inverso, que es lo único que tengo que hacer. El factor de proporcionalidad inverso es el que me reduce a mí. Eso es lo que tengo que recordar, y que simplemente para reducirlo necesito voltearlo, y que siempre tiene que ser menor a 1, ¿sale? Para yo reducir. Pero esto solo en los casos de proporción de escala, ¿sale? Lo vamos a utilizar mucho en escala, también mucho más, lo vamos a utilizar más adelante en temas de proporcionalidad inversa. Eh, pero bueno, que es un tema más avanzado. En este caso, simplemente vamos a tomar eh, el, el asunto como que si yo quisiera saber si voy a buscar un número más pequeño, pues tengo que ser menos de 1. Si estoy buscando un número más grande, pues tendría que ser más de 1. Y entonces es cuando yo sé que tengo que invertir mis numerador por denominador y mi denominador por numerador. Así de sencillo. Entonces, esa es la parte de proporcionalidad que vamos a ver el día de hoy. Vamos a aclarar un poquito más las dudas y vamos a hacer un poquito más de ejercicios que tienen que ver eh, con estos temas, pero lo vamos a hacer quizás en sesiones virtuales ahí, en las que todos estemos reunidos para poder profundizar un poco más el tema. Pero por el video sería todo el día de hoy. Es importante que nosotros reforcemos y leamos un par de veces lo que nos está indicando aquí, para poder entender y que tengamos la oportunidad de tal vez practicar en algún caso
para yo decir, por ejemplo, si es proporcional o no es proporcional, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en el quiz, cuando lo manejamos en el quiz, si era proporcional o no era proporcional, si, qué es lo que tengo que hacer para ampliar una fotografía, qué para reducir una fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los temas, este es el último tema de este año, este es el último video de este año, ya que vamos a estar trabajando sobre más clases, más bien en clases presenciales sobre otro tipo de actividades en las que sí son necesarios que estén todos ustedes de manera presencial, ya que por video no podemos interactuar de la misma manera, así es que este será nuestro último video de este año, para que por favor lo vean, lo comparten, lo vean y todas las dudas que hayan surgido durante este video las manden en plataforma. Entonces, sin más que hacer, digo, me despido y nos vemos en una próxima. Hasta luego y feliz año.